Muchos aportes que dejaron los romanos fueron las bases para cosas que existen hoy en día. Una civilización que, a pesar de que existió desde hace más de 1000 años, estaban muy adelantados a su época. Los romanos han sido una de las civilizaciones más avanzadas que han existido. A ellos les debemos inventos que hoy en día aún son usados. En Roma ya se tenían estos inventos de ingeniería, como lo eran acueductos, donde transportaban agua para la población, así como sistemas de drenaje para remover los desechos. Los caminos, hechos de piedra, que se han preservado durante mucho tiempo, usaban materiales como arcilla, tiza y grava. Las leyes actuales se basan en el derecho romano. Tenemos calendarios donde tenemos una noción del tiempo más precisa, es decir, el poder establecer fechas es gracias a la creación del calendario juliano. El entretenimiento ya era algo que se conocía desde su época, haciendo cosas como batallas de gladiadores en sus coliseos o esclavos que luchaban contra bestias salvajes. Obviamente no pasaré por alto sus aportaciones arquitectónicas, como es la invención del arco, así como también la creación de puentes. Su aportación sobre el cemento, donde se utilizaba hormigón mezclado con ceniza volcánica, lo que hacía que las construcciones se mantuvieran con el tiempo. Hablando de sus construcciones, donde estos se inspiraron en la arquitectura de la antigua Grecia, los romanos construyeron monumentos magníficos, que eran teatros, coliseos, estatuas, que dejaron impresionados hasta las personas que vivieron después del auge del imperio. Y es lo que quiero abarcar hoy. ¿Cómo es que los romanos fueron tan avanzados mientras que, en la Edad Media, pareció haber un estancamiento o retraso en el avance tecnológico de la humanidad? Así que, comencemos. Un punto importante es que hay que recordar que el progreso de la humanidad no es lineal. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, actualmente basta compararnos con el pasado para ver lo rápido que ha avanzado la tecnología. Un ejemplo, la agricultura, que se desarrolló hace más de 10.000 años y fue la base para el sustento de la humanidad, marcó un antes y un después. La industria, en lo que se refiere a la invención de máquinas que hacen procesos para la elaboración de productos de una forma más masiva, tiene apenas 100 años, y el Internet, que ha revolucionado por completo la forma de hacer ciertas cosas, apenas tiene unos 20 años. Volviendo al tema, se podrá decir que la tecnología sí avanza, pero no quiere decir que la humanidad progrese como tal, porque como se menciona, Roma tuvo avances muy importantes, pero esta tecnología no impidió que la Edad Media fuera una época oscura. Algo que sucede en la actualidad, sí, la mayoría vivimos mucho mejor que lo que vivía cualquier rey en tiempos pasados. Sin embargo, no quita el hecho de que aún existen problemas que siguen pareciendo muy básicos de resolver. Sigue existiendo la hambruna y la pobreza. No lo vemos a diario, pero sabemos que ahí están. Mientras, del otro lado, ya tenemos cosas tan avanzadas como la inteligencia artificial o la Estación Espacial Internacional. Mi punto es que todos estos avances tecnológicos nos dan la sensación de que la humanidad irá progresando linealmente hacia arriba, cuando la mayor parte de toda nuestra historia no es así. Volviendo al tema, una ventaja sobre el Imperio Romano es que tenían una estructura sólida sobre su sociedad, es decir, el Estado podía proporcionar recursos para arquitectos que diseñaran sus monumentos, médicos para sanar a los heridos, y tenían un ejército enorme, con soldados bien entrenados, y en parte al tener un buen ejército eran más efectivas sus conquistas, lo que hizo que el imperio se expandiera y al conquistar un lugar no solo ganabas territorios, además obtenías esclavos que eran usados para la mano de obra, lo que sirvió para levantar sus bellas ciudades o eran usados en las batallas de los coliseos para mero entretenimiento del pueblo. En un inicio, cuando Roma era una república, ésta solo hacía conquistas para frenar una amenaza o algún beneficio económico, como lo fue la conquista de Cartago o Macedonia, para tener control sobre el mar Mediterráneo. Pero todo cambia cuando el emperador Julio César conquistó Galia. En ese momento empezó la ambición por iniciar campañas de conquista hacia otros territorios, hasta tener la enorme expansión que tuvo, una Roma llena de gloria y poder. Sucedió durante la época de los 5 emperadores, que eran Nerva, Trajano, Adriano, Antonino y Marco Aurelio, que es donde el imperio tuvo su máximo esplendor, su máxima expansión y fue un imperio próspero y floreciente. Pero como todo imperio, este nace y este cae. Pero es la misma conquista la que significó también un problema, ya que su economía dependía de la conquista, el botín y el saqueo. Una vez que estas terminaron, es donde empezaron sus problemas, ya que para el año 235 después de Cristo, Roma ya estaba en bancarrota. De hecho, la única construcción que realizaron los romanos fueron los muros aurelianos. Como ya todos sabemos, el Imperio Romano cayó en el año 476 después de Cristo. Entre las razones estaban las constantes invasiones de vándalos, ostrogodos y visigodos. Se considera su caída cuando el emperador
Rómulo Augustulo, fue vencido por Flavio Odoacro, además de sus rupturas internas que estaban plagadas de guerras civiles y además de enormes inflaciones. Pero a la vez, es donde se da inicio a la Edad Media. Y no, la Edad Media aún no era esa época de castillos enormes y caballeros armados hasta los dientes. Eso sucedió hasta 600 años después, ni tampoco fue la época de las pinturas de Miguel Ángel o las creaciones de Leonardo da Vinci. Estas fueron hasta la época del Renacimiento. La Edad Media fue una época difícil para vivir, y es que vivían constantemente en invasiones, por lo que las personas decidían huir y formar pequeños pueblos feudales, por lo que poco importaba construir monumentos o hacer nuevas invenciones. Además, hay poca información sobre la Edad Media porque la gente no sabía leer o escribir. El comercio del papiro colapsó. El papiro era el papel donde solían hacer sus escrituras, pero este tiene el problema de que se pudría con el clima europeo. Hasta muchos años después, Europa fue recuperándose lentamente. Por el año 800 después de Cristo, el nivel de vida era mejor a comparación del año 476, y fue hasta la época de la Alta Edad Media, que fue del 1066 después de Cristo al 1356 después de Cristo, donde fueron siglos de innovación, donde fue el nacimiento del capitalismo que provocó que se enriqueciera Europa. También se difundió el cristianismo, se abolió la esclavitud y se fundamentó el feudalismo. Se introdujo el papel, lo que ayudó a la difusión de la alfabetización. Todo esto ayudó a la recuperación económica en Europa. Fue durante esta época que se tuvo inventos importantes como la imprenta, ventanas de cristal, la brújula y la pólvora, que se inventó en China, pero fue durante ese mismo tiempo. Aún así, sin embargo, un imperio seguía en pie, y este fue el Imperio Romano del Este, que este era el más rico, fuerte y más poderoso de Europa en el año 1000 después de Cristo. Estos mantuvieron sus costumbres del imperio. Era un lugar donde vivían distintas mezclas de pueblos, donde se mezclaban tanto cristianos como paganos, además de que su cercanía a los mares les permitía hacer buenos comercios. Fue durante la época del emperador Justiniano que este intentó restaurar la grandeza del viejo imperio. Justiniano logró apoderarse de territorios del norte de África, Córcega, Cerdeña y las Islas Baleares. Conquistó Italia y Cilicia, que eran dominadas por los ostrogodos, y por último ocupó el territorio de la España visigoda. Además de que inició la reforma del Estado bizantino y decidió clasificar y editar las leyes romanas. El Imperio Romano del Este, o Imperio Bizantino, perduró durante los próximos 1000 años. De hecho, fue hasta la conquista de Constantinopla, el 29 de mayo de 1453, donde termina el Imperio Romano de Oriente y termina también la Edad Media, dando inicio a la época del Renacimiento. Con todo esto, se demuestra que la época dorada del Imperio Romano fue una de las épocas más prósperas de la humanidad, donde su nivel de vida era mucho mejor que las ciudades de esa época, donde tuvo que pasar mucho tiempo para tener un nivel de vida mejor. Ningún ejército medieval se puede comparar al ejército romano. Si bien estos ejércitos estaban mejor armados, el ejército romano superaba en número, serían miles, incluso millones, a otros ejércitos medievales, además de tener un mejor entrenamiento y contaban con recursos financieros y logísticos, donde estos también recibían las mejores armas de la más alta calidad. Ninguna ciudad fue tan grande como la ciudad de Roma, hasta Londres, en la edad victoriana en el año 1800, y el número de facturas no se igualaría hasta la llegada de la Revolución Industrial. Los romanos fueron la inspiración para muchas obras que vinieron después. Épocas como el Renacimiento se inspiraban en el arte romano. Los hermosos edificios neoclásicos del siglo XIX fueron también un renacimiento de lo que los romanos solían construir, y hasta nuestros días, Roma sigue siendo una inspiración para artistas y objeto de estudio en muchas universidades. Y hasta aquí ha sido todo, espero que les haya gustado el video. Muchas gracias por ver, te deseo un excelente día, hasta pronto.